esta sección veremos cómo grabar audio dentro de Studio One. Ahora, una de las primeras cosas que deberías hacer es asegurarte de establecer los niveles adecuados de ganancia en tu interfaz de audio. Así que tienes que asegurarte de que no tienes recortes o clipping en tu interfaz de audio. Por supuesto, cada interfaz de audio es diferente a la hora de mostrar esa información, así que tendrás que prestar mucha atención a eso. Pero lo que normalmente se hace es tocar sobre la parte más fuerte dentro de la canción, con el instrumento o la voz, y asegurarte de que no estás recortando o clipeando en esa parte. Si todo está bien, con esto deberías estar bastante preparado para las otras zonas de la canción. Ahora, siempre podremos, en cualquier momento, echar un vistazo a la configuración de canción, haciendo clic aquí arriba donde dice Canción y luego Configuración de canción, o con el atajo de Control y punto o Comando y punto en Mac. Y aquí podemos ver que en la pestaña General está el Sample Rate, Resolución, y podemos retocar los ajustes si fuera necesario. Luego tenemos la zona de configuración de entrada y salida de audio, que ya hemos visto cómo configurar en este video que aparece en pantalla. Podemos ver que nuestra señal entra por aquí, así que todo está bien configurado. Voy a hacer clic en OK. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear una pista de audio. Así que para crearla presionaré simplemente la letra T de mi teclado y esto abrirá el cuadro de diálogo para agregar pistas. Vamos a llamarla simplemente Vocal. Elegimos el tipo correcto, que es audio. Luego podemos elegir cuántas pistas me gustaría agregar. Si estás, por ejemplo, grabando una batería en vivo y tienes 6, 7 u 8 micrófonos, puedes agregar las 8 pistas de una sola vez poniendo el número que quieras por aquí. Pero ahora voy a dejar esto en 1 y en formato voy a elegir que sea mono, porque solo estoy usando un solo micrófono para grabar la voz. Luego seleccionamos la entrada, yo la dejaré en la entrada Mic 1 y ahora ya podemos hacer clic en aceptar. Y como vemos ya hemos agregado nuestra pista de audio. Entonces, como podemos ver por aquí, tenemos nuestra entrada. Y haciendo clic aquí podemos ver las dos entradas que tiene mi interfaz de audio. Podemos elegir cambiar por una u otra entrada en cualquier momento si quisiéramos. Así como tenemos un acceso directo a la configuración de entradas y salidas de nuestra interfaz nuevamente por aquí. Además, con solo hacer clic en este botón, podemos intercambiar fácilmente este canal a mono o a estéreo. Y luego tenemos los botones de grabación y monitoreo por aquí. Por defecto, tan pronto como seleccionemos esta pista, la grabación y monitoreo se activarán. Pero lo desactivaré ahora mismo ya que es un poco molesto escuchar esto. El botón de monitoreo es útil en una situación en la que, por ejemplo, si tienes un cantante y este prefiere grabar su voz escuchando a tiempo real un toque de reverberación o algo parecido que lo ayude a sentirse más cómodo al momento de grabar, para ese tipo de casos solo tienes que activar el botón de monitoreo y listo. Con eso ya debería estar escuchando su voz con ese efecto de reverb previamente enviado a este canal. Pero para eso también tendrás que tener en cuenta la configuración de latencia. Entonces, si vamos a Studio One y a Preferencias, en la pestaña de configuración de audio hay que prestar atención al tamaño de bloque del dispositivo que estés usando. Porque si hay un retraso en la reverberación o el efecto cuando estás escuchando la voz, entonces hay que reducir el tamaño de bloque haciendo clic aquí y seleccionando una latencia menor de la que teníamos. Si estás utilizando, por ejemplo, una interfaz de audio ASIO, entonces deberías ver un control deslizante por aquí para realizar ese ajuste. Voy a cancelar esto ya que ahora no es necesario. Otra área a tener en cuenta es si presiono F3 para abrir la consola, vemos este botón llamado Entradas por aquí. Y cuando hacemos clic en él, podemos ver las entradas que están disponibles en nuestro dispositivo y los niveles que están ingresando actualmente para nuestra señal. También, si quisiéramos grabar un efecto ya impreso en el audio grabado, puedes agregar ese efecto por aquí arriba. Así que, si quisieras imprimir algo de compresión en lo que sea que estés grabando, podemos ir a la parte superior de aquí, hacer clic en el botón más y luego poner un compresor en este canal.
pero siempre ten en cuenta que todo lo que uses aquí se imprimirá en el audio, y no hay forma de deshacer la compresión o el efecto ya incrustado en el audio grabado posteriormente. Esto yo no lo recomiendo a los que recién van empezando, ya que tienes que saber muy bien lo que estás haciendo cuando utilizas insertos en la grabación. Es casi siempre más inteligente poner los efectos después de la grabación para que siempre puedas deshacer los cambios si fuera necesario. Esto es solo para que tengas en cuenta que grabar con efectos incrustados se puede hacer y está disponible desde aquí. Por ahora voy a quitar este compresor y ocultar el panel de entradas. Cerramos la consola y volvemos a la zona de arreglos. Entonces, llegados a este punto, puedo presionar el botón de grabar en la barra de transporte de aquí, o también podemos hacer lo mismo presionando asterisco en el teclado. Ambas acciones comienzan a grabar audio y como podemos ver, nuestros niveles de grabación se muestran aquí a tiempo real. Sabemos que estamos grabando porque la posición del cursor se pone de color rojo y la pista en verde limón. Presionaré la barra espaciadora para detener y volver al comienzo de nuestra canción. Y ahora podemos ver que ya tenemos nuestra grabación de audio por aquí. Podemos oírla presionando play con la barra espaciadora. Ambas acciones comienzan a grabar audio y como podemos ver, nuestros niveles de grabación se muestran aquí a tiempo real. ¿Ok? Sigamos adelante, eliminando esto. También podemos grabar en bucle o loop. Digamos que tenemos una canción que hemos creado y estamos tratando de obtener una grabación perfecta con nuestra pista. Y digamos que es una parte particularmente difícil de hacer con un solo intento. Así que si quisiéramos hacer un bucle repitiendo una y otra vez la misma toma para tratar de obtener la mejor interpretación que podamos, solo hay que definir el inicio y el final del bucle por aquí arriba. Para este ejemplo lo voy a configurar en un ciclo de 2 barras y luego activaré el loop o bucle con este botón en la barra de transporte. Luego presionaré Shift Option R o Alt Shift R en PC para abrir nuestro panel de grabación. O si no te sale con los comandos, solo haz un clic en este botón y listo. Aquí por defecto estará en mezcla de grabación. Pero seleccionaremos tomas de grabación, porque con cada bucle queremos que se vaya agregando una nueva toma además de la anterior, en lugar de eliminarla. Así que ahora empezaré a grabar y conforme vaya grabando toma tras toma, luego estas se separarán en tomas separadas, que podemos ver aquí en la esquina inferior izquierda. Tenemos estas barras horizontales y esto nos permite saber que estamos configurando diferentes tomas para cada pasada que estamos haciendo. Entonces, ahora que terminé de grabar, podemos hacer clic en este botón de la esquina inferior izquierda y ver cada toma que se hizo y elegir libremente la que queramos. Y si hacemos clic derecho en este evento de audio, tenemos la opción de desempaquetar tomas. Así que si nos gustaría enviarlas a nuevas capas o 2 pistas completamente nuevas, tenemos la opción de hacerlo desde aquí. Primero echemos un vistazo a la opción de desempaquetar pistas a nuevas capas. Seleccionamos esa opción y ahora podemos ver que cada toma hecha de mi grabación están abajo. Y ahora que tenemos estas nuevas capas por aquí abajo, ya no necesitamos usar esto, ya que para elegir nuestra toma de arriba podemos reproducir las diferentes capas usando el botón de solo y luego cuando encontremos la que más nos guste, podemos usar la flecha hacia arriba de aquí y eso va a llevar a esta capa arriba y hará que sea la toma principal. Ahora, si estuviéramos grabando, por ejemplo, un bajo o cualquier otro instrumento y tenemos ciertas partes que son mejores en diferentes tomas, podemos ir seleccionando lo mejor de cada toma solamente. Así que, para hacer esto, pasamos el cursor por estas diferentes tomas y con solo hacer clic y mantener presionado, arrastramos para seleccionar una parte de esta toma, soltamos y vemos como ahora esa parte se fue hacia arriba en la toma principal. Por lo que si lo estábamos haciendo mejor al comienzo de esta toma, podemos seleccionar esta parte de aquí y esta también subirá a la parte superior. Solo ten en cuenta que cuando estemos seleccionando nuestras tomas favoritas, podríamos hacer uso de la cuantización. Así que ahora mismo la cuadrícula está en semicorcheas y el botón de Snap está activado. Solo déjame cambiar esto a negras para que puedas notar que nuestro cursor se ajusta ahora a una negra.
Si no deseas este comportamiento, simplemente hay que desactivar el snap presionando la tecla N o este botón llamado Snap. Y verás cómo ahora puedo seleccionar libremente y tener un control más preciso sobre la sección que deseo. Ahora hago clic, arrastro y podemos ver que lo que seleccioné se va arriba. Finalmente, ahora tenemos diferentes segmentos creados a partir de varias tomas, las que creemos que son las mejores, y todas ahora en una única pista original. Y luego esto es lo que escucharemos como nuestra interpretación final. Incluso todavía tenemos estos botones de selección de tomas en la esquina inferior izquierda de cada una de nuestras capas que hemos elegido. Y aquí podemos hacer clic y elegir una toma diferente también. ¿Ok? Y así es como podemos grabar audio en Studio One.